Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. El lunes 20 de abril del 2026 y comenzamos a sentir las primeras gotas mañaneras, ¿cierto? A lo largo de toda nuestra región de Valparaíso. Estamos en Concón, en nuestros estudios ubicados acá en Bosque de Montemar, en el medio, en el corazón de la región de Valparaíso, y estamos sintiendo unas gotitas, ¿cierto? En nuestros ventanales, en nuestros vidrios. Usted va manejando, va en la calle con cuidado, conducción con precaución a través de nuestras calles. Escríbanos un WhatsApp al más 569 50 52 25 25, el teléfono, el WhatsApp, la comunicación directa con nuestro medio para que usted pueda ahí informarnos y contarnos de lo que va pasando. Tenemos, por ejemplo, congestión en la avenida Borgoño tradicional, en la avenida Borgoño con Jorge Montt, desde el primer sector de Reñaca hasta la Escuela de Operaciones de La Salina. Esto en dirección al centro de Viña del Mar. Hay tránsito lento en Jorge Montt. Lo mismo está pasando en Villa Alemana, en la avenida Valparaíso, al llegar a Ignacio Carrera Pinto. Lo mismo está sucediendo también en Quilpué, esto en la congestión que existe en la avenida Marga Marga al llegar a Piedra Lanceta, tanto en dirección al centro de Quilpué como también en dirección al Orozco y al enlace de Troncal Sur. Hemos tenido un fin de semana con bastantes novedades, ¿cierto? Vamos a entrar de lleno a la información, a una polémica con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ¿cierto? El ministro anuncia que hay que derrumbar unas casas en el Olivar. Pura Noticia saca un informe completo, muestra y publica el informe completo. Dice completamente lo contrario lo que dice el ministro. Ahí le vamos a entrar en detalle. Tenemos las palabras del ministro Poduje también. Nos dedicó un live el ministro a nuestro medio, fiel a su estilo. Se lo vamos a mostrar por completo. Pero antes entremos de lleno a revisar las efemérides que tenemos para el día de hoy. Atención, ¿qué ha sucedido en el mundo? Mira, le mostramos a los televidentes, le estamos mostrando Viña del Mar. Por mientras, a todos nuestros televidentes, le contamos a nuestros auditores. ¿Qué ha pasado un 20 de abril en el mundo? Mira, en el año 1889 nace Adolf Hitler. Un día como hoy, mira, está de cumpleaños Hitler. Un día como hoy, en 1893, nace Joan Miró. En 1912 fallece el pintor Pedro Lira. En 1975, en el marco de los 50 años de Colo Colo y con la presencia de 40.000 hinchas, se inauguró el Estadio Monumental. Mira, el año 75, hace harto rato, ¿eh? El primer partido del equipo se disputó contra Aviación, donde Colo Colo ganó por la cuenta mínima. Un día como hoy, en el año 1987, Cecilia Boloco es elegida Miss Universo. Un día como hoy, en el año 1993, muere Mario Moreno Cantinflas, ¿cierto? En el 2010, un día como hoy, el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goich, ofrece disculpas por las entonces 20 acusaciones en tribunales por abuso sexual que habrían realizado sacerdotes pertenecientes a la Iglesia Católica. En el año 2018, la ETA reconoce el daño causado y admite su responsabilidad directa en el sufrimiento desmedido que la sociedad vasca, esto en España, ha padecido y afirma que lo siente de veras por las víctimas, la ETA. ¿Quién se encuentra de cumpleaños hoy día? Atención, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está de cumpleaños, el presidente de Cuba. La periodista Consuelo Saavedra, me gusta ella. La actriz norteamericana Carmen Electra, también me gusta ella. Oye, la modelo australiana Miranda Kerr. Está de cumpleaños también la mamá de Cristóbal, nuestro director, Jenny Joffre. Mira, Jenny, feliz saludo, feliz cumpleaños. Y también está de cumpleaños mi mamá. Así que mamá, feliz cumpleaños para ti. Yo sé que me estás viendo, me estás escuchando, me estás leyendo. Mi madre querida, que cumple 74 bellos años. ¿Cierto? Un regalo. Nuestras madres, Jenny, la mamá de Cristóbal, mi madre, feliz cumpleaños. Nacieron igual que Hitler un día como hoy. Ya, partamos, 8 de la mañana con 5 minutos, revisamos los titulares. Principales titulares a esta hora de la mañana de este día lunes. Miente Poduje. Informe indica que no hay que demoler casas en el Olivar.
Anunció la demolición de casas el ministro de 50 viviendas, pese a que documento de IDIEN no lo señala. Vamos a entrar completo a esta polémica y también vamos a tener las palabras del ministro. Incendio destruyó una vivienda en la parte alta del Cerro Playa Ancha, esto en Valparaíso. Siniestro se registró en la intersección de Recabarren con Abelardo Núñez. 8 de la mañana con 6. Capturar a sospechoso vinculado al incendio del ex Teatro Pacífico. Acción se concretó tras trabajo de la Videma con el Ministerio Público. 8 de la mañana con 6. Esto es Pura Noticia Matinal. Pulso Ciudadano, la encuesta dice que la desaprobación a gestión del presidente K subió a un 53,3%. En tanto, el respaldo al mandatario alcanzó tan solo un 33,3%. Nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión. Son los titulares para el día de hoy. La Cámara de Diputados vota en general su proyecto de escuelas protegidas. Atención, vamos a estar ahí. El gobierno tendría los votos para aprobar la iniciativa. Ministro Alvarado sale al paso tras el doble discurso de la gratuidad. Negó la tesis de las dos almas en el gabinete que se ha apuntado desde la oposición. Habló el ministro Alvarado, estuvo en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional y aclara y dice que en el gabinete no hay dos almas, hay una sola. Chile venció a Uruguay y quedó quinto en el Sudamericano Sub-17. La Rojita dirá presente por segunda vez consecutiva en un mundial de la categoría. La Sub-17 de Chile se va a jugar el mundial a Qatar. Último minuto, último minuto. Último minuto. Atención, tenemos información de último minuto ya publicada en Pura Noticia. Se trata de un terremoto que afectó hace breves instantes al norte de la isla de Honshu. Esto es en Japón. Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a la costa del Pacífico en el norte de la prefectura de Iwate, en Japón. Situación que provocó olas de al menos 80 centímetros. La Agencia Meteorológica Nacional, JMA, hizo un llamado a que se evacúe de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro. Esto es en Japón. No abandonen la zona segura hasta que se levante la advertencia, añadieron desde el organismo ante la posibilidad de producirse un tsunami de mayor magnitud. Esto tras este terremoto de 7,6 grados que ha afectado al Japón. Producto de lo ocurrido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país. Choa indica por sismo magnitud 7,6 a 170 kilómetros al sudeste de Hachikoe, en Japón, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile, señalaron en redes sociales en la información de último minuto sobre este terremoto 7,6 que sacudió a Japón. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 8 de la mañana con 9 minutos. 8 con 9 minutos. 8, tenemos un audio por detrás. Cuidado, Cristóbal. 8 con 9 minutos. Cierto, estamos en vivo a través de puranoticia.cl, a través de todas nuestras radios, a través de nuestra red de radios en San Antonio 102.5, Cartagena, Algarrobo, El Quisco, también en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Alemana, Limache. Saludamos a La Ligua, a Cabildo, a Petorca, a Zapallar, por supuesto a Maitencillo, a San Felipe, a Los Andes, a la provincia de Quillota, a toda la región, Chile y el mundo, que nos escucha a través de la radio, nos ve a través de la televisión, canal 177, y por supuesto nos sigue a través de la web. Noticias 24/7 durante todo el día y conectados. Este fin de semana, ¿cierto?, conocimos de una información publicada por el diario El Mercurio el día sábado durante la mañana, que traía una entrevista al ministro de Vivienda, Iván Poduje. ¿Qué decía Iván Poduje? Vamos a entrar de lleno a esta información, ¿cierto?, también publicada por Pura Noticia. Vamos a ordenar la demolición de las viviendas. Esas fueron las palabras del ministro Iván Poduje, publicadas durante este sábado en la edición del Mercurio de Valparaíso, en relación a más de 50 viviendas que se encuentran construidas en el sector del Olivar, esto en Viña del Mar. Para entender el problema, debemos remontarnos a la lenta reconstrucción que se ha llevado a cabo en Viña del Mar y Quilpué tras los incendios del pasado año 2024. Entre las viviendas que el Ministerio de Vivienda ordenó construir se encuentran estas casas del Olivar.
las que hoy el ministro Poduje quiere demoler. La razón del ministro para anunciar su demolición estaría en un informe del Centro de Investigación de Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile. A este informe tuvo acceso directo Puranoticia.cl durante la mañana del sábado, posterior a la entrevista que entrega el ministro al diario El Mercurio de Valparaíso. ¿Qué dice este informe? El informe técnico de la IDM es claro en cuanto a su alcance y conclusiones. Se trata de una revisión del proyecto de cálculo estructural, no de la obra construida, y en este contexto identifica una serie de deficiencias relevantes en el diseño, particularmente en el uso de paneles FATWOR, el comportamiento del sistema Metalcom y la respuesta sísmica global de la estructura. ¿Qué quiere decir? Y está publicado en Pura Noticia, que las casas tienen problemas. Exactamente. Sin embargo, y este punto es fundamental, en ninguna parte del informe se plantea la demolición de las viviendas como solución. Por el contrario, el propio documento avanza en una línea distinta y explícita. Reconoce que aún existiendo insuficiencias estructurales, es técnicamente posible subsanarlas mediante un reforzamiento adecuado del sistema estructural. Así, en el apartado Factibilidad técnica, estamos hablando de un documento al que tuvo acceso Pura Noticia de este Centro de Investigación y Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, de más de 30 páginas. En la página 29 de este informe, publicado en la nota de Pura Noticia, dice y habla sobre la factibilidad técnica de reforzamiento que debiesen tener estas viviendas. Se establece expresamente que la estructura puede ser corregida incorporando nuevos elementos resistentes, tales como arriostramientos de acero, refuerzos en los ejes estructurales y mejoras en la distribución de carga sísmica. A su vez, en las conclusiones de la página 31 a la 32, si bien se reiteran los incumplimientos normativos y las debilidades del diseño original, limitándose a señalar la necesidad de adecuar el proyecto para cumplir con los estándares exigidos. En síntesis, el informe no es un pronunciamiento de inviabilidad del proyecto, sino hace un diagnóstico técnico que abre una vía de solución mediante un reforzamiento estructural, descartando implícitamente la demolición como medida necesaria. Es lo que dice la nota de Puranoticia.cl. Termina la nota publicada el día sábado a las 12:15 del día por nuestro departamento de prensa, por nuestro equipo de prensa del día del fin de semana. Puranoticia.cl compartió con una serie de expertos en el mundo inmobiliario, y aquí tengo que ser súper claro que antes de publicar esta nota, al menos 3 ingenieros civiles revisaron el informe, y a mí como director del medio me dieron total certeza que efectivamente en ninguna parte se hablaba de demolición. Pura Noticia compartió con una serie de expertos, como decíamos, en el mundo inmobiliario el actual informe, del cual hace mención el ministro Iván Poduje como su excusa para demoler las más de 50 casas ya construidas en el sector del Olivar, y todos concluyeron exactamente lo mismo. La solución no es demoler, sino reparar, y toda la solución expuesta se basa en aquello. Antes de una hora, no pasó ni siquiera una hora desde que nuestra nota fue publicada el día sábado, y el ministro Poduje, escondido y escudado en su cuenta de Instagram, nos respondió. Escucha bien y ponga mucha atención, esta es la respuesta que nos da el ministro Iván Poduje. Viña del Mar, acabamos de estar en una reunión en Quilpué muy interesante. Venimos a hablar con vecinos acá de Villa Dulce por reconstrucción y tratar de demostrar con los vecinos de las viviendas que van a tener que ser demolidas. Ha sido una situación dolorosa. La empresa está haciendo una campaña, está usando medios truchos de la región, un medio que se caracteriza por cobrar por noticias. Está insinuando que las casas deben ser reparadas, una cosa increíble. Casas que tienen riesgo sísmico, riesgo estructural, que no cumplen con los estándares de control de incendio. Este medio trucho, que se caracteriza, que es conocido por la mala reputación de su propietario y porque fabrica noticias,
y por además porque cobra por hacer noticia, está diciendo básicamente que yo tenía que entregar casas falladas, reparadas, que es el mismo argumento de la constructora. Bueno, obviamente eso lo vamos a resolver en tribunales. Nosotros como Ministerio de la Vivienda no podemos entregar casas con riesgo sísmico, y se lo hemos dicho a la constructora y nos vamos a ver con tribunales. Ha habido una presión muy grande del sector inmobiliario respecto a este y otros temas que hemos ido fiscalizando, y medios como este se usan básicamente y son usados por estas empresas inescrupulosas para tratar de pasar su aviso y tratar de insinuar que nosotros como Ministerio de Vivienda tenemos que omitir 2 informes técnicos que indican que las casas tienen riesgo estructural, que tienen riesgo de incendio, que fueron hechas vulnerando como 12 normativas, y quiere que las reparemos para entregársela a la gente. Es una cosa de una desvergüenza. El medio se llama Pura Noticia, por si quieren saberlo. Es un medio de pésima reputación acá en la quinta región. Nosotros no le damos nota justamente por eso, y se dedica a mentir, y si nosotros no le... Bueno, es conocido su director por eso, ¿ya? Es bien conocido en la región. Yo le quiero decir a la empresa que use los canales legales que existen, que no pague publireportajes, porque la verdad es que nosotros vamos a seguir en tribunales y vamos a llevar a tribunales a otras empresas además, y vamos a publicar ranking de las empresas que están entregando malas viviendas. Nosotros como Ministerio de Vivienda no podemos entregar casas falladas como insinúa este medio, que es el mismo argumento que tiene la inmobiliaria, casas con fallas sísmicas reparadas para que en el fondo las familias vivan en una casa fallada después de un incendio que les destruyó sus casas. Entonces es realmente impresionante el lobby que hacen algunas empresas, digamos, que no son en ningún caso la mayoría de las empresas constructoras, y que nosotros los vamos a llevar a la justicia por eso, junto al exdirector del Serviu. Y contra estos medios chanta no podemos hacer nada, solamente comentarles que así funcionan, y que, bueno, nosotros vamos a seguir usando los medios oficiales, decentes y reales para contar la verdad, y no estos medios truchos que se dedican a hacer publicidad. Deberían poner inserción solicitada. Creo que son mucho más honestos que lo que están haciendo hoy día. Pero bueno, se los comento por si le llegó ese reporte basura, que cualquier persona en la quinta región sabe la reputación del dueño de ese medio y la reputación que tiene el dueño, y les transmito a las familias tranquilidad. La empresa se lleva a tribunales, que es donde corresponde, y ella tendrá todos los argumentos para defenderse usando estos medios también piratas, si es que quiere hacerlo y si es que lo encuentra necesario. Así que hasta ahí llego con este reporte. Vamos ahora a estar con la familia y vamos con todo a fiscalizar a las malas empresas, aunque usen estas técnicas y usen estos medios que se han prostituido en su función de informar para prestarse para otros servicios que no tienen nada que ver con la prensa libre y seria. Un abrazo grande. Ahí están las palabras del ministro Iván Puig. Antes de entrar al fondo de esta polémica, queremos decir algo que para nosotros es muy importante. Cuando un ministro de Estado, cuando el representante del presidente de la República trata a un medio de comunicación de trucho, de chanta, de basura o de prostituido, no está insultando a una marca vacía, ni a una página web, ni a un dial en la radio. Está insultando a personas, a periodistas, a editores, a locutores, productores, camarógrafos, redactores, a comunicadores, a diseñadores, a técnicos. Está insultando a un equipo humano, y también está insultando a sus familias, que saben cuánto cuesta levantar un medio de comunicación, sostenerlo, defenderlo y trabajar todos los días con profesionalismo, sobre todo en una región como la nuestra. Puranoticia.cl tiene 15 años de historia. Sí, 15 años. Y eso no se construye con una publicación, ni con una pauta, ni con una moda pasajera. Se construye con trabajo, con esfuerzo, con presencia en la calle, con cobertura, con aciertos y también con errores, como cualquier medio de comunicación. Pero con un trabajo
serio, con personas reales, con familias reales detrás. Por eso, cuando una autoridad que representa al presidente de la República en una materia tan sensible como es la vivienda, usa ese lenguaje para intentar aplastar a un medio porque una nota le incomodó, no estamos frente a una diferencia periodística. Aquí estamos frente a una agresión injusta. Y eso no lo vamos a naturalizar y tampoco lo vamos a permitir, ni menos a pasar por alto, señor ministro. Pero somos un medio de comunicación serio, aunque al ministro no le guste. Y por eso aquí hay una pregunta muy simple, muy concreta y muy fácil de responder. ¿El informe de la IDIEM dice o no dice que las viviendas del Olivar deben ser demolidas? Y hasta ahora la respuesta es clara: no, no lo dice. ¿El informe detecta fallas graves en las casas? Sí. ¿Habla de deficiencias estructurales, observaciones severas, incumplimientos normativos y problemas importantes? Sí. Eso nunca lo hemos negado. Pero también contempla la factibilidad técnica de reforzamiento. Y eso tampoco es una interpretación antojadiza, porque está en el propio documento. Entonces, seamos precisos. Aquí nadie ha dicho que haya que entregar casas peligrosas a la familia. Nadie ha dicho que se deba repartir viviendas falladas. Nadie ha defendido que el Estado mire para el lado. Lo que Puranoticia.cl informó este fin de semana fue algo mucho más simple y mucho más serio. Que el informe técnico en el que se apoya públicamente el ministro Iván Poduje no contiene una orden de demolición. Y decir eso no es mentir. Decir eso es simplemente leer el documento del IDIEM. Ese es el punto que el ministro Iván Poduje no respondió en su video. Porque en vez de responder mostrando la página, con el párrafo, con la cita exacta del informe, él eligió el insulto. Muy en su estilo. Agresivo. Violento. Eligió descalificarnos como medio de comunicación. Eligió atacar al mensajero. Y cuando una autoridad hace eso, lo que deja en evidencia es que muestra una preocupante debilidad argumental. Porque si fuera tan fácil desmentirnos, bastaría con mostrar la parte exacta del informe donde la IDIEM dice: hay que demoler. Pero esa frase no aparece en el informe. No aparece, porque el informe habla de fallas graves, sí, pero también de que las casas en el Olivar admiten un reforzamiento, o sea, una reparación. Y esa diferencia importa mucho, porque una cosa es un informe técnico severo y otra distinta es una decisión política o administrativa posterior de demoler en vez de reforzar. Y el tono del ministro Poduje, agresivo, a ratos irónico, hace al menos cuestionar si la decisión de demolición es técnica, normativa o simplemente un capricho del ministro. El ministro Poduje puede defender su decisión. Puede decir que le parece más segura. Puede decir que es más responsable. Puede decir que no quiere entregar viviendas corregidas sobre una base cuestionada. Todo eso lo puede sostener. Pero lo que no puede hacer es atribuirle al informe algo que el informe no dice. Y tampoco puede pretender que el periodismo serio se limite a repetir la versión oficial sin leer los documentos. Nosotros estamos para eso, para leer, para contrastar, para preguntar, para poner sobre la mesa lo que una autoridad dice y lo que un documento realmente contiene, aunque eso incomode, aunque moleste, aunque desate la furia de un ministro o de cualquier otra autoridad.
Así que hoy queremos decirlo con total tranquilidad, pero también con total firmeza. Puranoticia.cl no va a responder insulto con insulto. Va a responder con hechos, con documentos, con trabajo, con 15 años de historia y con la convicción de que en democracia ningún ministro está por encima del escrutinio público ni por encima de la obligación básica de decir las cosas con exactitud. Podrán tratarnos de muchas maneras, podrán intentar ensuciar nuestro nombre y mi nombre, podrán intentar amedrentar a nuestro equipo, pero no van a borrar los documentos. Y los documentos, que son la base del periodismo serio, no dicen que el informe IDIEM ordene demoler. Y mientras eso siga siendo así, nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde: informar, contrastar y no agachar jamás la cabeza frente al poder. Bueno, y como tenemos que seguir y queremos justamente entrar de lleno y queremos hablar con los que saben, con los expertos, ¿cierto? Con la gente que entiende de esto, que entiende los informes, estamos junto al director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santiago, Jorge Carballo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido a puranoticia.cl. Hola, buenos días, de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. Perdón, de la Universidad Católica de Valparaíso. Jorge, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido. Cuéntanos de esta polémica, bien, ¿cierto? Hemos estado analizando los documentos internamente. Nos sorprendió la respuesta del ministro. ¿Por qué el ministro quiere demoler cuando el informe IDIEM no dice que hay que demoler las viviendas? No, esa es una pregunta que me queda un poco grande. Yo lo que sí puedo comentar es que leí el informe, que es público, está en la página web, ¿cierto?, del Ministerio. Efectivamente, el informe no dice que haya que demoler, y eso es por una razón bien técnica. En general, cuando ocurren estos problemas de diseños defectuosos, o por ejemplo, es similar también a lo que ocurre después de un terremoto, cuando una vivienda queda muy dañada, uno siempre, o casi siempre, tiene la posibilidad técnica de reparar, reforzar o llevar la vivienda a un estándar de seguridad suficiente. Y la decisión de repararla o demolerla queda básicamente radicada en el tema económico. Si me es más barato repararla, la reparo, y si es más barato demoler y rehacer, demuelo y rehago. Pero en este caso el informe es bastante claro en decir de que hay una posibilidad de reparación, no indica conceptualmente cómo hacerlo, pero no entra en el detalle. Pero es lo que en ingeniería siempre hacemos. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de reparar, y hay propuestas que hacer, y se tendrá que evaluar si es económicamente viable o no. Estamos con Jorge Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto, Jorge? Ahora, cuando el informe de la IDIEM, ¿qué es lo que es la IDIEM? Porque para poder entender el concepto, lo que hace la IDIEM es una entidad que estudia los cálculos estructurales de estas casas, ¿cierto? Y dice que efectivamente estas casas tienen deficiencia, pero estas deficiencias se pueden arreglar. Ahora, la pregunta es, suponiendo que estas casas se arreglan esas deficiencias, ¿quedan en óptimas condiciones como una casa nueva o quedan como una casa reparada con falla igual? No. Siempre que uno hace un proyecto de reparación, recuperación, es para llevarla al estándar de normativa vigente y para que quede con el mismo nivel de seguridad que como si fuera una casa que partió con un proyecto estructural competente. Ninguna reparación puede saltarse la normativa actual. Entonces, lo que propone IDIEM lo que hace es una revisión completa, súper exhaustiva del cálculo estructural, y llega a algunas conclusiones de que evidentemente hay deficiencia en este cálculo, y él propone conceptualmente una posibilidad de reparación. Ahora, eso después hay que hacer una bajada con ingeniería de detalle, hacer los cálculos correspondientes para proponer finalmente una planimetría que pueda reforzar la casa. Esa planimetría y ese cálculo evidentemente tiene que conducir a una vivienda con el más alto estándar de resistencia, rigidez y seguridad. O sea, podemos estar tranquilos entonces que en caso de que las viviendas sean reparadas, tal como dice este informe de la IDIEM, no es que se vaya a tratar de una vivienda con menos calidad de una vivienda nueva bien terminada, sino que va a cumplir los mismos estándares. Ahora, ¿siempre es más barato reparar que demoler y volver a construir?
No, no. Por eso que lo que a mi juicio debería hacerse ahora, o podría hacerse ahora, es con el diseño conceptual que propone IDIEM, te podría hacer un proyecto de reparación en que indique efectivamente, porque el IDIEM habla de poner riostras o diagonales. Bueno, hay que calcular qué riostras, qué diagonales y cómo conectarlas. Con ese proyecto uno puede evaluar cuánto costaría esta reparación y compararlo con la posibilidad de demoler y rehacer. Y si la reparación es más económica, probablemente la recomendación sensata sería reparar. Exactamente. O sea, aquí queda un camino. O sea, efectivamente, quizás puede ser más difícil, pero también dejarle la puerta abierta al ministro, porque el ministro está bastante molesto, ¿cierto? Y sobre todo también con nuestro medio, pero la molestia va porque en el fondo él siempre habló de demoler. Hoy día quizás la razón sería demoler siempre y cuando sea más económico, porque de una u otra forma la tarea de un ministro de vivienda es también cuidar las arcas fiscales, ¿no? O sea, si es más barato simplemente hacer las modificaciones que dice el IDIEM, obviamente no se debiese demoler. Ahora, Jorge, ¿tú te acuerdas del edificio? Porque es difícil llegar a una etapa de demolición, ¿no? Acá en la quinta región hemos tenido dos casos de demolición, una emblemática el año 2010, cuando se demuele un edificio acá en pleno centro de Viña por el tema del terremoto, y también se demuele una construcción en San Antonio. Pero es difícil poder llegar justamente a ese tipo. Habían otros expertos que me hablaban, inclusive, que el suelo del olivar es de mucha mejor calidad de lo que advierte el mismo informe. Por lo tanto, podría soportar, o sea, que las características de ese suelo serían mucho mejor de las que dice el mismo informe Ledien. ¿Es así? Sí, una cosa que noté en el informe, que efectivamente ellos hablan de una calidad de suelo tipo E, que es el suelo más malo que hay en la clasificación chilena, y ese suelo, por lo que me ha tocado en experiencias anteriores, debería ser más cercano a un suelo B o C, pero no E. Así que efectivamente ahí hay una posibilidad de mejora para poder proyectar una reparación o un reforzamiento, en este caso, un poco más económico. Con respecto a la pregunta de demolición, sí, bueno, después del terremoto del 2010 me tocó participar en varios informes y en varios edificios que tuvieron daños severos, y efectivamente tomar la decisión de demoler es compleja, no es trivial, y pasa siempre por una comparación económica. Nosotros en los informes que hicimos generalmente decíamos, mire, si la demolición o más bien si la reparación cuesta más de un 75% del costo de reposición, recomendamos demoler. Pero si no, la recomendación es reparar y reforzar. Ahora, imagínate, o sea, igual hay como una máxima dentro de la ingeniería entonces sobre la diferencia de costo. Ahora, lo que debiese hacer el ministro y lo que debiese hacer el Ministerio de Vivienda ahora sería calcular los costos, ¿cierto? Eso sería lo que sería algo serio hacerlo, ¿no? Según mi perspectiva, sí, yo no voy a decir lo que tiene que hacer un ministro. Totalmente. Pero desde el punto de vista técnico, mi recomendación sería evaluar el proyecto de reparación y reforzamiento, ver cuánto es el costo y poder comparar. Sí, yo creo que eso sería un camino lógico. Bueno, Jorge, muchas gracias por este contacto, y simplemente reiterarte por última vez la pregunta, ¿cierto? Usted, como buen director de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el informe de IDIEM nunca dice que había que demoler las viviendas en el olivar. No dice que hay que demoler. De hecho, entrega un diseño conceptual, no de ingeniería básica, no ingeniería de detalle, pero un diseño conceptual para reparar. Deja abierta esa puerta. Jorge, muchas gracias por este contacto. De nada. Jorge Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. La misma escuela donde estudió Pouge, por ese caso, estudió arquitectura. Ministro, quedó claro, ¿cierto? Nosotros hacemos periodismo. No nos dedicamos a escondernos detrás del Instagram. Hacemos una pausa comercial y seguimos. Esto es puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Pura Noticia Matinal.
20 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 20 para las 9. Esto es Pura Noticia Matinal a través de puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, canal 177 de Zapping, por supuesto también a través de nuestra señal en YouTube, a través de todos nuestros cable operadores, a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, y por supuesto en nuestra web en www.puranoticia.cl. En la radio nos escuchas también en la web, en el icono radio. Estamos también en la página emisora.cl. También estamos, por supuesto, a través de nuestra red de frecuencias de FM en toda la región de Valparaíso, San Felipe Los Andes 96.1, en San Antonio 102.5 FM, en Tongoy y Los Vilos 90.9 FM, en Valparaíso, Viña y Concón, Quilpué y Alemana 102.5, en Quintero, en Ventana, en Puchuncaví, en Papúa, en Zapallar, en La Ligua 90.9, en toda la región de Valparaíso, es cierto, acompañándoles en este Pura Noticia Matinal. Una mañana con una rica llovizna, ¿cierto? Preparándonos ya para el invierno. Muy temprano pasó Vaipillas, pasapos, Britos, y ya vamos a tener. Partimos con terremoto en Japón. Dice que cuando tiembla en Japón, después uno tiembla para acá. Puede ser, tiembla que tiembla. Revisemos los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana. Nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Un terremoto de 7,6 grados afectó al norte de la isla de Honshu, esto en Japón. Se informó que un tsunami provocó olas de al menos 80 centímetros en la zona de Iwate. Un fuerte terremoto, ¿cierto? El Choa descartó tsunami para las costas chilenas. 18 minutos para las 9, 18 para las 9. El Choa descartó tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió esta mañana a Japón. El sismo sacudió a la prefectura de Iwate, justamente al norte de la isla de Honshu, en Japón, ¿cierto? Oye, ¿cómo se prepara Japón para lo que es los tsunamis y este tipo de cosas? ¿Cierto? Hace toda una logística en televisión con alarmas, muy parecido a lo que hacemos en Chile, pero ellos lo hacen minutos antes. Así se puede manejar bastante bien. El Choa descartó tsunami para las costas chilenas. 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43. Noticia recién publicada por nuestro equipo de la mesa de trabajo, por Cristian González, Ignacio González, con Ailén y Tabata Pastén, ¿cierto? Antonia Benítez, todo el equipo que está detrás de puranoticia.cl en nuestra edición web. Detienen a 3 universitarios por ataque a la ministra Jimena Lincolao. La Policía de Investigaciones arrestó a dos hombres y a una ex dirigente estudiantil. Atención, noticia recién en desarrollo. Detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Lincolao en el sur del país. 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43. Miente Poduje. Informe indica que no hay que demoler casas en el Olivar. Anunció el mismo ministro la demolición de al menos 50 viviendas, pese a que documento el IDIEM no lo señala. Recién conocimos la opinión nuevamente de un nuevo experto, nada menos que el director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que dice exactamente lo que publicó puranoticia.cl este fin de semana. En ninguna parte el informe del IDIEM indica que hay que demoler las casas en el Olivar, como lo dice el ministro. No hay que demoler las casas, hay que demostrar técnicamente que hay que demoler. Atención, ¿cierto? Información en pleno desarrollo publicada por puranoticia.cl. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44. Incendio destruyó una vivienda en la parte alta del Cerro Playa Ancha. Siniestro se registró en la intersección de Recabarren con Abelardo Núñez, esto es en Valparaíso. 16 minutos para las 9, 16 para las 9. Capturan a un sospechoso vinculado al incendio del ex Teatro Pacífico, esto en Valparaíso. La acción se concretó tras un arduo trabajo de la Videma con el Ministerio Público. Se trata de una persona en situación de calle, me da la impresión, este sospechoso vinculado al incendio que fue detenido el fin de semana. Nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana, 15 minutos para las 9. Esto es Pura Noticia Matinal a través de puranoticia.cl. La encuesta Pulso Ciudadano dice que la desaprobación a la gestión del presidente Kast subió a un 53,3%. En tanto, el respaldo al mandatario alcanzó un 33,33%.
La Cámara de Diputados va a votar este lunes en general el proyecto de escuelas protegidas. El gobierno tendría los votos para aprobar la iniciativa. El ministro Alvarado sale al paso tras el doble discurso de la gratuidad. Negó la tesis de las dos almas en el gabinete del presidente Kast que se ha apuntado desde la oposición y también descartó un posible cambio de gabinete. 14 minutos para las 9, 14 para las 9. Chile venció a Uruguay y quedó en el quinto puesto el sudamericano sub-17. La Rojita dirá presente por segunda vez consecutiva en un mundial de la categoría. Los pasajes la sacaron directo a Qatar. Everton y Universidad de Chile empataron sin gol en Sausalito. Hoy el partido fome. Ambos llegaron golpeados después de sus derrotas en la fecha pasada. No se hicieron daño, no hubo goles en Sausalito. Por su parte, el Wanderers evitó sorpresa y derrotó de manera agónica a Magallanes. Los caturros se impusieron por 3-2 en el estadio Santiago Bueras. Una noticia internacional dramática ocurrida durante la tarde de este día domingo. 7 de los 8 niños asesinados en Estados Unidos eran hijos del mismo homicida. Una verdadera masacre sacudió a la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, esto en Estados Unidos, donde mueren 8 niños asesinados. Qué tragedia los Estados Unidos, ¿eh? 8 niños asesinados entre 1 y 14 años. 7 eran del mismo atacante. Nos separan 12 minutos para las 9 de la mañana. Vamos con nuestra unidad móvil. Estamos con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. 8:47 minutos. Vamos con la información de esta mañana porque un incendio estructural destruyó por completo una vivienda durante la madrugada de este lunes 20 de abril en la comuna de Valparaíso, específicamente en la parte alta del Cerro Playa Ancha. La emergencia movilizó a 6 unidades del cuerpo de bomberos que se trasladaron también hasta la intersección de calles Luis Emilio Recabarren con Abelardo Núñez debido al riesgo de propagación de las llamas hacia otras viviendas del sector. Tras varios minutos, Jorge, de intenso trabajo, los voluntarios logran contener el avance del fuego, evitando que la emergencia se extendiera a inmuebles colindantes. Una vez controlada la situación, las labores se concentraron también en la remoción de escombros y en la extinción de puntos calientes con el objetivo de prevenir posibles rebrotes de este incendio. Por ahora no se han informado de lesionados, mientras que las causas de este siniestro deben ser investigadas mediante peritajes correspondientes de bomberos. Así que reiteramos entonces este incendio en la intersección de calles Luis Emilio Recabarren con Abelardo Núñez. Debido al riesgo de propagación, las llamas hacia las viviendas, hubo trabajo de 6 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Entonces, no hay lesionados hasta el momento, Jorge. Bueno, este incendio ocurre en horas de la madrugada de este lunes, ¿cierto? Que moviliza a bomberos tempranamente. ¿Cierto? Tenemos también información del otro incendio que nos está haciendo Cristian en nuestra sala de redacción. Ahí le pedimos a nuestro equipo que lo vea. Vamos rápidamente a los detenidos por este incendio en el Teatro Pacífico. ¿De quién se trataría, cierto, esta persona que incendió el Teatro Pacífico? ¿Cuándo fue este incendio del Teatro Pacífico? ¿Te acuerdas, Daniel? Sí, este incendio fue en junio del año pasado, junio del 2025, como el sexto mes del año, a mitad de año. Un importante avance, claro, investigativo es el que tú comentas, Jorge, que se concreta en la región de Valparaíso, luego que la Policía de Investigaciones logra detener a un sujeto vinculado a este incendio de este teatro que hay que mencionar. Funcionó como cine y teatro hasta el año 70, desde aquel entonces que está abandonado, o sea, lleva muchos años abandonado este cine y teatro, y el procedimiento fue desarrollado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, la BIDEMA, en coordinación con el Ministerio Público, tras una serie de diligencias especializadas que incluyeron peritajes en el sitio del suceso, empadronamiento y toma de declaraciones también a testigos. Gracias a este trabajo investigativo se logró establecer la dinámica de los hechos, identificar al presunto autor y concretar su captura en un caso que generó preocupación debido al impacto sobre un inmueble de carácter patrimonial en la ciudad Puerto. Tal como comentábamos, el edificio afectado, que en el pasado funcionó como teatro y cine hasta fines de la década del 70,
se encontraba abandonado y con ocupaciones irregulares al momento del siniestro. O sea, había ocupación regular por parte de gente en situación de calle en este recinto. Al respecto, el subprefecto Jaime Quirós valoró el trabajo realizado por la unidad especializada, señalando que hubo una extensa indagatoria llevada a cabo por funcionarios de la brigada, que se basó en diversas diligencias investigativas que permiten entonces la individualización y posterior detención del imputado. El detenido, como bien se señala, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía del Paraíso, donde será formalizado por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente este hecho que afectó al patrimonio de la ciudad. Este edificio abandonado, como te decía Jorge, a eso de la década del 70, o sea, lleva muchos años abandonado este edificio y desgraciadamente se presta para que personas en situación de calle habiten en este lugar. Exactamente, cierto. Es bastante antiguo el Teatro Pacífico. Yo pensaba que no, de la década del 70 que no funciona. Tanta infraestructura que está botada en Valparaíso, tanto edificio abandonado, tanto que está ahí, y sobre todo en la primera línea, después del puerto, ¿cierto? Este edificio está ahí a cuadra de lo que es la TPS, donde está la EPB, está al frente prácticamente, ¿no? Claro, se puede ver ahí imágenes que nos llegan, imágenes del incendio de junio. Claro, está muy cercano al puerto de Valparaíso, está muy cercano, ahí se ve la avenida principal. Y la verdad es que está muy central este teatro. Podría, según yo, darse un uso especial a nivel cultural también, recuperar este espacio, este patrimonio de la ciudad, porque es un edificio bastante grande que se podría dar una segunda vida, por así decirlo. Exactamente. Bueno, vamos al deporte, y este fin de semana estuvo cargado. Partamos con los chicos de la Sub-17, cierto que lograron clasificar al Mundial de Qatar, clasificaron al Mundial por segunda vez consecutiva, cierto, venciendo a Uruguay, quedando quinto en el puesto entre sudamericanos Sub-17. Cuéntanos los detalles de estos chicos. ¿A qué equipos pertenecen? Son unos niños, cierto, esa Sub-17 chilena que logra llegar nuevamente a un Mundial. Ahora los pasajes se sacaron directo para Qatar, Daniel. Sí, Chile va al Mundial. Es lo que hay que comentar a esta hora, porque un positivo cierre tuvo la participación de la Roja Sub-17 en el sudamericano de la misma categoría, luego de imponerse por 3-2 ante Uruguay, nada más y nada menos que a Uruguay, un equipo con bastante historia, y además se queda con el quinto puesto del torneo. La Rojita buscó abrir la cuenta desde los primeros minutos de este partido, incluso estrellando un balón en el poste. Sin embargo, con el correr del partido, el conjunto de Uruguay logró equilibrar las acciones y terminó poniéndose en ventaja antes del descanso. Pero ¿qué pasó? En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Ariel Leporati reaccionó con carácter. Amaro Riveros marcó el empate en los primeros minutos del complemento, lo que impulsó, bien digo, a Chile a tomar el control del partido. Posteriormente, Lucas López y nuevamente Riveros concretan la remontada que le dio tranquilidad al conjunto chileno. En los minutos finales, Uruguay logró descontar, instalando algo de incertidumbre también en el marcador, pero finalmente Chile supo sostener la ventaja y quedarse con el triunfo de 3-2. De esta manera, Chile Sub-17 cierra su participación con una victoria, asegurando el quinto puesto del certamen y confirmando además que va al Mundial de Qatar del próximo año. Mejor dicho, de este año, en octubre. Exactamente. ¿Quién es el técnico de esta Rojita? ¿Quién es el técnico de la... Ariel Leporati. No lo ubico. Ariel Leporati. No, ¿es chileno? No sé. Ariel Leporati. Ariel Leporati. Leporati. Sí, no lo logro ubicar. El técnico detrás de la que clasificó, técnico... Es chileno. Es chileno. Sí, es chileno. Sí, es chileno. Muy bien. Sí, vamos a buscar las figuras porque las figuras me habían comentado que gran parte de ellas militan en Católica. Así que Católica aportando a la selección sub-17. Mira, tiene 36 años, ¿cierto? Dirigió 5 partidos en el torneo guaraní y sacó, mira, los 5 partidos. Es bien bueno el técnico y es joven, 36 años, ¿cierto? Logra Dame un segundo, Jorge. Esta victoria, aquí lo estoy buscando, ¿cierto? Al técnico de la sub-17 de Chile. Vámonos directamente a lo que es mira, es chileno y fue técnico, me dicen nuestros auditores que nos están escuchando a esta hora de la mañana,
Él fue director técnico de Barnechea en su minuto también. Exactamente, lleva 4 años trabajando ahí en la NFP, es director técnico de Barnechea, ¿cierto? Un chileno de 36 años, joven, que hay que reconocer, ¿cierto?, el mérito. Él empezó a trabajar con la sub-15, nos dicen nuestros auditores. Así que muchas gracias ahí a la gente que nos está escuchando, sobre todo 4 años trabajando en la NFP, ex técnico de la Barnechea, un gran trabajo justamente de este hombre, Ariel Leporati, el hombre tras el triunfo de la sub-17. Vamos al partido. Partamos al revés, póngame el último, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el viernes partió, ¿cierto?, jugando los equipos locales, nos saltamos al Gran Limache, que ahí estuvo, ¿cierto?, que goleó a la Universidad de Concepción en el estadio Lucio Fariño Fernández, y se instala como el líder de primera. Si tenemos de acá de la quinta región, nuestra vedette Limache, Deportes Limache es el líder. Eso sí que está con un partido menos que el Colo-Colo. Goleó a la Universidad de Concepción. Excelente partido jugado el viernes, ¿cierto? Daniel Zunino ahí en las canchas, en el mítico Lucio Fariña Fernández de Quillota. Sí, un 3-0 contundente de parte de Deportes Limache en un compromiso que dominó de principio a fin. No hubo espacio para la U de Conce. Esta es la verdad. El conjunto tomatino hizo respetar su localía y dejó en evidencia su gran momento futbolístico en el torneo. Los goles del triunfo llegaron gracias a Gonzalo Sosa, goleador conocido, César Fuentes, ex Colo-Colo Católica, también Iquique, y Daniel Castro Popín, quienes sellaron un partido redondo para el elenco dirigido por Víctor Rivero. Con este resultado, el cuadro limachino escala hasta la cima de la tabla de posiciones, escaló, claro, hasta la parte alta. Obviamente tiene un partido más que Colo-Colo. Tiene 20 es lo que tenemos puntos. También como información. Mira, aquí tenemos la tabla, la mostramos a nuestros televidentes que nos están escuchando y le contamos a nuestros auditores, ¿cierto? En el primer lugar de la tabla de posiciones queda justamente Deportes Limache con 20 unidades, 10 partidos jugados. En la segunda posición está Huachipato también con 10 partidos con 18 puntos, y claro, está Colo-Colo con 9 partidos jugados, 18 puntos, que de ganar Colo-Colo ese partido pendiente pasaría a Limache, pero tiene que ganarlo primero. Hasta ahora, en nuestro principal, nuestro equipo estrella, sensación Deportes Limache, primero en la tabla de posiciones. Ya, vámonos a ver qué pasó con su equipo, Daniel Zunino. Everton, no hubo goles en Sausalito, aburrido el 0-0. ¿Cómo se portaron los hinchas de la Universidad de Chile que estaban ahí? Podían haber ingresado al estadio este partido que se jugó en la tarde del día sábado, ¿no? Tarde del sábado, 5:30 horas, un partido que pude ver la repetición, no pude ver el partido en vivo. La verdad es que muchos comentan que fue entretenido. De veras que usted tenía un compromiso secreto el sábado en la tarde. Exactamente. Claro, no le sirvió a nadie este partido, Jorge. Everton y la Universidad de Chile no se hacen daño en Viña del Mar. La Liga de Primera 2026 toma vuelo. El romántico viajero se enfrentó a Everton de Viña del Mar, que buscaban ambos clubes seguir sumando, pero ¿qué pasó? Un partido aburrido, un partido trabado, según pude ver la repetición, ya que, claro, el partido fue acorde a lo esperado, entretención desde el minuto 1, pero estaban golpeándose harto, hubo hartas faltas por parte de ambos equipos. ¿Qué pasó? Nacho González fue figura del encuentro, el arquero de Everton de Viña del Mar. Esas importantes tapadas dentro del partido. Agustín Arce, ex Deportes Limache, fue otro que desde el primer momento de partido se transformó en figura. Varios pases en profundidad nacieron desde los pies e incluso se la dejó a Lucero, ex Colo-Colo, en la medianía del primer tiempo para que el gato intentara un disparo que casi se cuela en el ángulo. ¿Cómo se portó la barra Universidad de Chile? Ahí nomás. Hubo hartos videos en redes sociales que se compartieron donde intentaban desinflar estas publicidades que estaban en el sector de Laguna. La verdad es que intimidaron con una muleta incluso, según se veían imágenes, a personal de seguridad, a los guardias. Bueno, ¿y cómo estuvo el equipo de Everton? Le ha costado, Daniela, el Everton, ¿te acuerdas cuando tuvo un destape? Cuando se va el primer técnico, llevaba como 3 partidos sin ganar, se va el técnico y en el sur del país logra un 3-0 o un 3-1 contra Huachipato, y que de ahí se pega 2 partidos al hilo ganando el cuadro de Everton, hasta que llegó el técnico nuevo. Llegó el técnico nuevo y parece que Everton no pasa nada, como que como que a los jugadores no les gustan los técnicos, ¿sí o no? Sí,
el triunfo fue ante la U de Conce en Concepción. La verdad es que, claro, Everton tuvo un repunte con la dupla técnica interina de Davis González con Julio Barroso. Eso levantó al equipo, desconfió el camarín, pero la verdad es que nadie se explica qué pasa después con la llegada del técnico Riboneto. Al parecer no hay una compenetración entre lo que es la relación técnico-jugadores y se ve esto. Se ve partidos magros, partidos con empates, partidos con derrotas, partidos donde Everton no encuentra un estilo futbolístico definido, donde la verdad es que el hincha se va bastante decepcionado. En redes sociales se comenta, en la red social ex Twitter se comenta bastante qué es lo que le hizo al equipo este nuevo técnico. Ah, mira. Siendo que era tan fácil, era tan simple seguir con el legado que había dejado David González y Julio Barroso. Bueno, entonces no es una sensación porque uno lo mira desde afuera, ¿cierto? Bueno, vámonos al vecino, al Wanderers, que logra un resultado, logra los 3 puntos, se trae desde el Santiago Buera un buen resultado, el equipo Caturro que tanto le cuesta ganar y logra estar bastante cerca de los primeros lugares de la tabla de posición, está a un punto del puntero, está en la tercera posición junto a Cobreloa, a un punto de Deportes Recoleta, bien los Caturros que se impusieron por 3-2 en el Santiago Buera. ¿Están jugando los sub-20 en Wander o no? ¿Hay una mezcla? Hay una mezcla, están algunos del primer equipo de parte de los sub-20, lo que ha generado también bajan resultados de la sub-20 oficial. La sub-20 oficial se está quedando sin jugadores porque más de la mitad, un poquito más de la mitad, se están yendo al primer equipo. Wanderers sonríe entonces, los Caturros sonríen, vencen en la agonía a Magallanes y se meten en la parte alta de la primera B en un partidazo. Los pupilos de Francisco Paladino vuelven a sumar de a 3 puntos en la Liga del Ascenso, el campeonato del ascenso, claro. El encuentro comenzó con un Wanderers decidido a hacerse fuerte como visitante, algo que a la gente le gustó bastante. Esa superioridad se tradujo en el marcador a los 24 minutos cuando Marcos Camarda apareció con precisión para abrir la cuenta. Ya en el complemento, el propio Camarda volvió a golpear. A los 50 el delantero aprovechó un espacio en la defensa de la academia para firmar su doblete y estirar la ventaja 2-0 para Wanderers, dando la sensación de que el partido estaba prácticamente cerrado. Wanderers controlaba los tiempos y parecía tener todo bajo llave frente a Magallanes que no encontraba respuesta. Sin embargo, el fútbol tenía preparado un giro inesperado para Wanderers porque en apenas 2 minutos Magallanes revivió el partido con los goles de Matías Vázquez al 83 y Milton Alegre al 85. También jugó en Wanderers Milton Alegre. Cuando el empate parecía inminente, apareció el héroe de la jornada. En el minuto 90, Joaquín Silva se vistió de Salvador para marcar el 3-2. Se le escapaba el triunfo a Wanderers, casi un empate, pero el 3-2 llegó, desatando una explosión de alegría en los hinchas caturros. Un triunfo sólido, emocionante y vital para las aspiraciones de Santiago Wanderers, que demostró carácter para quedarse con 3 puntos de oro para los caturros. Así que sonríen los verdes. Sonríen los verdes y nos fue bastante bien a los equipos de nuestra región en este fútbol de ascenso del fin de semana, porque el querido San Felipe viajó hasta Santa Cruz, hasta el estadio Joaquín Muñoz, ¿cierto? Y logró golear a Club Deportes Santa Cruz por 3-1. Bien San Felipe, el equipo de Eugenio Cornejo, mi gran amigo ahí en San Felipe, ¿cierto? En el 96.1, bien San Felipe. Y también mi querido San Luis de Quillota se queda con un 2-1, el jugado en el Municipal, Lucio Fariña Fernández con Víctor Vargas a cargo del estadio, con un San Luis que gana por 2-1 a Deportes Iquique y que también suman en la tabla de posiciones. Tenemos al Wander que está tercero, ¿cierto? A nuestro querido San Luis que está noveno y ahí San Felipe en el 11º lugar, ¿cierto? Luchando por sumar en este campeonato del ascenso. Hoy día tenemos partido final, juega la Cato, Universidad Católica, que recibe en el Claro Arena, ¿cierto? Al otro representante de primera del fútbol grande, ¿cierto? A Unión La Calera, que juegan esta noche a las 20 horas, ¿cierto? Ahí en el estadio Claro Arena, a las 20:30, se juega con el arbitraje Nicolás Gamboa Reyes. La Católica recibe a Unión La Calera, Daniel Zunino. Sí, un partido también que promete vibrar. Unión Calera necesita bastante los puntos. Recordemos que Unión Calera está en los puestos de descenso, tiene solamente 7 puntos en estas 9 fechas que ha disputado. Esta es la fecha número 10 que va a disputar. Esperemos que logre salir del fin de la tabla, porque de ganar Calera queda en el puesto 14 casi, estaría ya tratando de escalar en la tabla, empataría en puntos con Cobresal.
Exactamente. Daniel Zunino, ¿cierto? Revisemos temperatura. ¿Cómo está usted? ¿En qué parte está? ¿Está en Villa Alemana? ¿En qué parte está? Belloto, casi llegando a Belloto. Yo casi lo mando a la casa de Puduje, ahí a Recreo. Ya, a ver, con Concón. Se ríe, ¿eh? No, menos mal que no fue a verlo el sábado, si no lo hubiese tirado quizás aquí ya. Oiga, vamos a la temperatura. En Concón tenemos 13 grados, nublado, máxima de 16. En Quillota 12 grados, nublado a esta hora de la mañana en Quillota. Viña del Mar 12 grados, una máxima de 16 en Viña del Mar a esta hora. Cierto, se espera durante el día. En Santiago se espera una máxima de 14. Está heladito Santiago, ¿ah? La Cruz se espera una máxima de 17, hay 12 grados a esta hora. En San Felipe de los Andes se esperan también 17 grados, hay 12. En La Ligua tenemos 13 grados, en San Antonio 13 grados, en Villa Alemana, Quilpué. ¿Cuánto tenemos, Daniel Zunino? 13 grados con sensación térmica de 12 grados. O sea, está helado, tiene frío. Sí, está bastante fresco acá el clima, Jorge. Tómese Pero un es café. común, ya nos estamos acostumbrando ya. Sí, el otro día lo vi ahí conversando con Ricardo Suárez, que se pone en la chaqueta. ¿Cómo decía la Camila? ¿El paletó? ¿El Montgomery se decía? ¿Montgomery? ¿Paletó? Montgomery, sí. ¿Cuál es el Montgomery? Ese que se abrochaba como cruzado, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, yo me quedé también con la palabra gamulán. Hay gente que le dice gamulán también. Ah, gamulán, ahí me pilló. Gamulán, paletó, no me pilló. Paletó sí. No, chaqueta, paletó. ¿Ah? ¿El gamulán? Ah, yo pensé que era el pájaro. Ya, gamulán. Ese gavilán. Gavilán. Sí, me confundí. Estoy leyendo Sí. el informe como Puduje. Ya, oiga, muchas gracias, Daniel Zunino. Buen día. Que esté muy bien, Jorge. Último minuto. Tenemos información de último minuto recién publicado por nuestro portal. Se trata de un incendio en la Villa Cartago de Cartagena, ¿cierto? ¿Cartago? La Villa Cartago de Cartagena, que dejó 3 viviendas afectadas por el fuego. Un siniestro estructural se concentró en un sector de la comuna. Vamos a los detalles que publica puranoticia.cl a esta hora. Estamos hablando de un incendio en Cartagena que deja 3 viviendas afectadas. ¿Cierto? 3 viviendas resultaron afectadas tras un incendio estructural ocurrido durante la madrugada en el sector Villa Cartago de la comuna de Cartagena. El siniestro se concentra en la Villa 27F, en un punto donde las condiciones de acceso dificultaron el ingreso expedito de los equipos de emergencia. A ello se sumó un problema clave, la baja presión de agua en el sector, lo que complejizó las labores para contener la propagación del fuego. Ante este escenario se activó el apoyo de compañías de bomberos de otras comunas, llegando unidades desde San Antonio y El Tao para reforzar el trabajo en terreno. En el lugar también se desplegó personal de carabineros y de seguridad pública de la municipalidad, quienes colaboraron en el control de la situación y en la protección de los residentes del sector mientras se desarrollaba la emergencia. Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas, mientras continúan las evacuaciones para determinar el origen del incendio y la magnitud total de los daños. Es la información de último minuto, este incendio en Cartagena que deja 3 viviendas afectadas, noticia ya publicada en puranoticia.cl. Último minuto. 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9 minutos. Tú nos escuchas en la radio a través de toda nuestra red de frecuencia y quieres comunicarte con nuestro equipo, quieres comunicarte con nuestro departamento de prensa, con nuestro equipo, con nuestros periodistas, mándanos nuestro WhatsApp, mándanos tu WhatsApp al más 569 50 52 25 25. Es justamente el WhatsApp, el teléfono para comunicarse con puranoticia.cl. Oye, tenemos nuestro canal de WhatsApp, que no es lo mismo que nuestro sistema WhatsApp de difusión, ¿eh? Está súper entretenido para que se sume a nuestro canal de WhatsApp, ¿cierto? Para que esté ahí conectado. Y por supuesto, baje también nuestra aplicación, la que puede retroceder. Se perdió la palabra de Puduje, se perdió lo que dijo el experto, se perdió lo que le respondimos a Puduje. Bueno, retroceda. Baja la aplicación, ¿cierto? Y usted retrocede ahí, ¿cierto? La transmisión de puranoticia.cl, ¿cierto? Ahí está Ricardo Suárez, está la Camila Rate, están todos los informativos, porque a la 1 Pura Noticia tiene de 8 a 10 Pura Noticia matinal, de las 13 horas hasta las 3 de la tarde hora de noticias, de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿cierto? Pura Noticia PM. Son los 3 informativos de 2 horas cada uno, que lo acompaña mañana, mediodía y tarde. También está Conexión Puranoticia.cl con Antonia Benítez,
a las 5 de la tarde a través de la radio, ¿cierto? Que viene como el resumen con todo lo que le llevamos a usted durante el día. Y también, por supuesto, tenemos la mañana de Puranoticia.cl a través de la radio con Ricardo Suárez entre las 10 de la mañana en las 13 horas y la noche de Puranoticia.cl desde las 20 horas hasta la medianoche con Leo Alegría, ¿cierto? Conectado. Tenemos prácticamente cerca de 12-15 horas de noticias en vivo, de comunicación en vivo, de contacto en vivo con ustedes, con quienes nos escuchan, nos leen y nos ven, ¿cierto? Que están informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con Puranoticia.cl, desde la región de Valparaíso, para todo Chile y el mundo. Hacemos un alto comercial y seguimos en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos a Pura Noticia Matinal, 9 de la mañana con 16 minutos, 9 con 16, ¿cierto? Oye, muchas gracias a toda la gente que nos ha mandado mensaje a través del WhatsApp al más 569 50 52 25 25, ¿cierto? Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros y que también validan y valoran el trabajo que hace Puranoticia.cl en todas sus plataformas. Como decíamos, cuesta mantener un medio de comunicación regional, sobre todo en nuestra región de Valparaíso, y nos sentimos muy orgullosos, ¿cierto?, de poder contribuirle a ustedes, a nuestros auditores, a nuestros televidentes, a nuestros lectores, y también nos sentimos bastante agradecidos cuando tenemos justamente tenemos esta información. Tenemos información de último minuto. Vamos de nuevo con último minuto, Cristóbal. Último minuto, último minuto. Último minuto. A ver, tenemos una información que es bastante grave de lo que está sucediendo a esta hora en San Antonio. Atención, nos vamos al portal Puranoticia.cl. Hay una alarma en el barrio industrial de San Antonio. Atención al dial 102.5. Un incendio consume a esta hora una planta de aceites. La emergencia industrial está afectando a una planta de refinamiento de aceites ubicada en la avenida La Factoría frente a la empresa Contopsa, en el pleno barrio industrial de Malvilla. Esto, atención, en San Antonio, un incendio de gran magnitud se registra en el sector industrial de Malvilla, en la comuna de San Antonio, donde bomberos debió declarar segunda alarma ante la intensidad del fuego y el riesgo de propagación. Tenemos imágenes de una cámara en vivo de San Antonio, le pedimos a nuestro equipo que la busque, ¿cierto? Está sobre este incendio que está provocando a esta hora unas llamas que se ven de distintos puntos de la comuna, ¿cierto? Un humo que aparece. Se trata de un incendio de gran magnitud que se registra en el sector industrial de Malvilla, esto en la comuna de San Antonio, donde bomberos debió declarar una segunda alarma ante la intensidad del fuego y el riesgo de propagación. Tenemos imágenes ya en pantalla de lo que está provocando este incendio. La emergencia afecta a una planta de refinamiento de aceites ubicada en la avenida La Factoría frente a la empresa Contopsa. De acuerdo con la información preliminar, se trata de fuego de una estructura industrial, lo que elevó la complejidad del operativo. Producto de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de San Antonio ha desplegado un amplio contingente para enfrentar la emergencia catalogada como de material mayor. Además, se solicitó apoyo a unidades de bomberos de Cartagena, desde donde concurrieron las máquinas B3, BX4, Z6 y BT1 para reforzar las labores en el lugar. Las tareas se concentran en evitar la propagación de las llamas a otras instalaciones cercanas en un sector caracterizado por la presencia de diversas empresas. Estamos hablando de pleno barrio industrial, esto en San Antonio. En paralelo, se está realizando un llamado a la comunidad a mantener despejadas las vías de acceso al barrio industrial con el fin de facilitar el desplazamiento de carros bomba y camiones aljibe. Cabe hacer presente que hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas mientras el operativo continúa en desarrollo. Estamos hablando de esta alarma en el barrio industrial de San Antonio, donde un incendio consume plantas de aceites. La emergencia industrial afecta a una planta de refinamiento de aceites ubicada en la avenida La Factoría frente a la empresa Contopsa en
pleno barrio industrial, esto en Malvilla. Mira, tenemos imágenes en vivo. Atención, estas son imágenes completamente en vivo. Le contamos a nuestros auditores que nos están escuchando a través de la radio. Atención al 102.5 FM en San Antonio, en Cartagena. Estamos mostrando imágenes en vivo del incendio que a esta hora afecta una planta de aceites. Esto es en el sector del barrio industrial de San Antonio. Estamos hablando de una fuerte llamarada, ¿cierto? Y un humo denso, bastante negro que se ve. Estamos gracias a las imágenes del proyecto Ojos de Águila. Esto es el sector Cartagena, profesor Heriberto Morales Canales, ¿cierto? Imagen completamente en vivo, donde se ve este incendio, esta emergencia industrial que está afectando a esta hora de la mañana, ¿cierto? A una planta de aceites en pleno barrio industrial de San Antonio, en el barrio industrial de Malvilla, ¿cierto? Tenemos información, vamos a tener en nuestra unidad móvil en cualquier minuto desde San Antonio. Ahí está nuestro equipo de producción trabajando, porque esta emergencia que está afectando a este planta de refinamiento de aceite ha movilizado a diferentes unidades del cuerpo de bomberos también de Cartagena. Atención, no solamente el cuerpo de bomberos de San Antonio está desplegado en el lugar, sino que también se solicitó ayuda de unidades a los bomberos de Cartagena. Se están recurriendo a esta hora las máquinas, atención, B3, BX4, Z6 y BT1. Estamos hablando de un incendio de gran magnitud que está afectando en el barrio industrial a una planta de aceites y lo estamos viendo en vivo a través de la imagen de puranoticia.cl. Le contamos a todos nuestros auditores que estamos en nuestra señal de televisión mostrando las imágenes completamente en vivo de este incendio que consume una planta de aceites en San Antonio. Podemos tener contacto ya con Daniel Tapia, ¿cierto? Para que lo podamos ver, ¿cierto? ¿Lo llamó? Para que lo llamemos a Daniel Tapia, ¿cierto? Para que nos cuente de este despliegue que está haciendo el cuerpo de bomberos de San Antonio y de Cartagena, ¿cierto? Que están en este incendio que afecta a esta planta de aceites en pleno San Antonio. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Ahí volvemos inmediatamente con este incendio que se produce en San Antonio. Impactantes las imágenes que estábamos mostrando ahí de las cámaras del Ojo de Águila. 9:22. Revisamos los principales titulares. Incendio en Cartagena dejó 3 viviendas afectadas. El siniestro ocurrió en el sector de Villa Cartago. Esto es en pleno Cartagena. Un terremoto de 7,5 grados afectó al norte de la isla de Honshu, esto en Japón. Se informó que un tsunami provocó olas de 80 centímetros en la zona de Iwate. El CHOA descartó el tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió durante esta mañana a Japón. El sismo sacudió a la prefectura de Iwate al norte de la isla de Honshu. 9:23 a.m, 9:23, detienen a 3 universitarios por ataque a ministra Jimena Lincolao. La Policía de Investigaciones arrestó a 2 hombres y a una ex dirigente estudiantil. ¿Miente Poduje? Informe indica que no hay que demoler casas en el Olivar, anunció el propio ministro de la demolición de más de 50 viviendas, pese a que un documento de la IDIEM no lo señala. El ministro nos respondió, ¿cierto? Y nosotros hemos nuevamente contactado a un experto quien ratifica la publicación de puranoticia.cl, donde en ninguna parte el informe de la IDIEM habla de demoler casas en el Olivar. 9:23, un incendio destruyó una vivienda en la parte alta del Cerro Playa Ancha. Siniestro se registra en la intersección de Recabarren con Abelardo Núñez. Capturan a sospechoso vinculado al incendio del ex Teatro Pacífico. Acción se concretó tras trabajo de la Videma con el Ministerio Público. Pulso Ciudadano. Desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast subió a un 53,3%. En tanto, el respaldo al mandatario alcanzó un 33,3%. Cámara de Diputados vota en general proyecto de las escuelas protegidas este lunes. El gobierno tendría los votos para aprobar la iniciativa.
Ministro Alvarado sale al paso tras el doble discurso de la gratuidad. Negó la tesis de las dos almas que se han apuntado desde la oposición. Estuvo presente en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional. El ministro también negó la posibilidad de un futuro cambio de gabinete. Chile venció a Uruguay y quedó en el quinto puesto del Sudamericano Sub-17. La Rojita dirá presente por segunda vez consecutiva en la cita planetaria. Everton y Universidad de Chile empataron a 0 en el Sausalito. Ambos llegaban golpeados después de sus derrotas en la fecha pasada. Wanderers evitó sorpresas y derrotó de manera agónica a Magallanes. Los caturros se impusieron por 3-2 en el estadio Santiago Hueras. 7 de los 8 niños asesinados en Estados Unidos eran hijos del homicida. Una verdadera masacre sacudió a la ciudad de Shreveport en el estado de Luisiana. 9 de la mañana con 25 minutos, 9 de la mañana con 25 minutos de este día, lunes 20 de abril. Oye, tenemos encuestas, ¿cierto? Las encuestas que han tocado el corazón del gobierno. Oye, realmente es impresionante la baja que ha tenido la aprobación de José Antonio Kast y cómo sube su desaprobación. Para conversar de este tema ya está conectado con nosotros Felipe Vergara, doctor en comunicación y director del posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucha salud y salud a la audiencia también. Muchas gracias, Felipe. Oye, bueno, estamos viendo diferentes encuestas. Tuvimos Criteria el fin de semana, ¿cierto?, que muestra una relativa estabilidad en la desaprobación del presidente, pero Pulso Ciudadano es bastante agudo y dice que la desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast ya pasó la barrera del 50%, llegó a un 53,3%, y este estudio también habla sobre una percepción negativa del gabinete. O sea, la desaprobación al gabinete de José Antonio Kast llegó al 60% prácticamente, 59,5%. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se puede manejar justamente el gobierno y el gabinete esta desaprobación tan alta que tiene la ciudadanía por parte de ellos? Felipe, ¿qué crees tú? Es complejo, no solo es alta, que ya la hemos visto en otras oportunidades, en el gobierno anterior fue alta gran parte del gobierno, sino que es alta en una fracción de tiempo muy corta. O sea, pasó de la aprobación a la desaprobación en poco más de un mes. Y hoy día tiene niveles de desaprobación bastante complejos, lo que hace difícil poder gobernar cuando un sector de la sociedad está molesto, el mayor sector de la sociedad. Y esto es difícil de revertir también. Es muy complejo cuando la desaprobación se instala. Es muy difícil poder volver a instalar la aprobación, sobre todo porque los meses venideros no van a ser para nada fácil, y esto va a complicar aún más la situación. Ahora, yo me pregunto si realmente el gobierno está preocupado de estos indicadores, cuando uno ve algunas acciones como la misma que tú planteas respecto del olivar. Uno se pregunta si realmente hay preocupación por lo que la ciudadanía esté pensando, o acá hay un modelo y ese modelo se sigue independiente de quienes caigan en el camino. Cuesta dimensionar efectivamente cuál es la conexión del gobierno. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director del posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y hemos cuestionado, ¿cierto?, esta verdadera conexión del gobierno, del presidente, del gabinete con la ciudadanía. Uno ve una desconexión, pero también ve una desconexión de la ciudadanía con la realidad. Mira, hay una pregunta en Criteria, Felipe, que a mí me llama muchísimo la atención, la tenemos ahí en pantalla, que es sobre la percepción de la carga tributaria de las empresas en Chile. Según la encuesta Criteria, mira la pregunta que hace Criteria, dice: según lo que tú sabes o has escuchado, la cantidad de impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas en Chile es mayor, igual o menor a la que pagan las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de los países del mundo. Mira lo que piensa la gente sobre las pequeñas empresas. Piensa que son más bajos que el resto del mundo. Y lo que piensa de las grandes empresas, que el 43% de la gente de Chile piensa
que las grandes empresas pagan impuestos más bajos que el resto del mundo. Y es una percepción completamente equivocada, ¿sí o no? Sí, claro. De acuerdo a los datos que uno maneja de la OCDE, Chile paga más impuestos. Las empresas grandes pagan más impuestos que el resto de la OCDE, y las empresas pequeñas pagan menos impuestos porque tienen este beneficio que se iba a mantener hasta el 2028. Exacto. Pero claro, son preguntas que requieren un análisis a veces un poco mayor, y la verdad es que parte importante de la ciudadanía chilena vive el día a día y la subsistencia, entonces difícilmente va a estar preocupado de cuánto paga o no las grandes empresas, las grandes compañías que se van a ver beneficiadas con esta ley de reconstrucción que se ha planteado. Pero sí genera una molestia. Yo creo que eso también empieza a generar ruido y va a golpear un poco en las encuestas cuando esto se haga más evidente. A mí lo que me llama la atención justamente esta pregunta, Felipe, es que en el fondo queda demostrado una vez más que el grave problema que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast en este mes y un poco más que lleva es la comunicación. El gobierno no sabe comunicar, porque cuando el gobierno efectivamente dice que tenemos que bajar el impuesto a las grandes empresas, ¿cierto? Y la ciudadanía piensa que las grandes empresas pagan menos impuestos que el resto del mundo, quiere decir que el mensaje del gobierno no llega, o sea, no logra articular, ¿cierto? De decir de buena manera por qué ellos creen que hay que bajarle los 3 o 4 puntos a las grandes empresas. O sea, no sabe comunicar el gobierno. Si la gente cree que las grandes empresas pagan poco impuesto y más encima les voy a bajar más el impuesto, va a generar una molestia mayor. Si esto lo comunicase y dijese estamos sobre el promedio de la OCDE, sobre varios países, posiblemente generaría un apoyo mayor, pero como no está claro, puede generar un efecto, una reacción encontrada que les afecte aún más. No hay buena comunicación, eso es evidente y claro, y también hay algo que a la ciudadanía ya le empieza a hacer un poco de ruido, que son estos compromisos de campaña que no han llegado a puerto, ¿no? Y que aún más, simplemente hoy día para el gobierno pareciese no ser tema, ¿no? Temas de migración, temas de seguridad, que son los del día a día que vive la ciudadanía, temas económicos. El gobierno ha llevado su modelo, su política bien directa, obviando lo que han sido también las campañas, lo que fue su campaña que le permitió llegar al gobierno. Entonces, eso también hace ruido. Ayer veía un video de les quedan 90 y tantos días para irse del gobierno, y resulta que ningún venezolano se ha ido, y nos sincera el gobierno la semana pasada que ninguno se va a ir porque no los están aceptando en Venezuela. Ahora, eso lo sabíamos todos, ¿no? Distinto es que se había comprometido igual a realizarlo. El tema de la zanja tampoco aporta mucho, el tema del incremento en los delitos, en los asesinatos de las últimas semanas tampoco apoya. Yo creo que todo eso hace un poco de ruido, y el tema de las pymes, que hoy día se van a ver afectadas por esta reforma tributaria, está haciendo un poco de ruido en la ciudadanía en el corto plazo. Exactamente, vamos a sumar a esta conversación, estamos con Felipe Vergara. Felipe, vamos a sumar a la conversación al director ejecutivo de Fundación Piensa, ¿cierto? Maximiliano Duarte. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Luis, Felipe, ¿cómo estás? Hola. Estamos justamente analizando, Maximiliano, las encuestas del fin de semana, y estábamos hablando justamente de esta mala forma que ha tenido el gobierno de comunicar. Estábamos viendo una lámina, ¿cierto?, de Criteria, que decía justamente que la gente piensa que las grandes empresas pagan en Chile más bajos impuestos que el resto del mundo, cuando es totalmente lo contrario. Y estábamos hablando de esta falta de forma de cómo comunicar por parte del gobierno, ¿cierto? ¿Cómo encuentras tú el tema de comunicación? ¿Sigue siendo una grave falencia, sobre todo este último mes? A ver, yo pienso que el primer mes, las primeras 2 semanas, efectivamente hubo un problema de comunicación. Recordemos lo que fue esta declaración sobre el estado en quiebra, que se hizo respecto de una minuta que circulaba por parte de la SECOM, pero que tuvo que ser clarificada por 2 ministros del comité político, el ministro Alvarado y el ministro
Quirós, y digamos son junto al ministro García Rominot, uno podría decir son los tres portaaviones que tiene el gobierno. Claro. Yo pienso que ese problema comunicacional que se expresó, digamos, con más intensidad las 2 primeras semanas, quizás se ha ido morigerando un poco justamente porque están tomando hoy en día la vocería sobre el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, particularmente justamente esos 3 ministros que ahora te mencionan, que han tenido un protagonismo distinto. Uno lo ve, por ejemplo, en los programas políticos del fin de semana y también en las intervenciones en el mismo Congreso, que hay un despliegue respecto del comité político que es mucho más intenso las 2 primeras semanas, y en eso yo creo que hay un aprendizaje en cuanto a no tratar de concentrar todas las vocerías en la vocera, porque creo que se abrían demasiado flancos. O sea, le preguntaban a la vocera prácticamente de todo el día, y es imposible tener un sistema tan centralizado de comunicación y no abrir flancos comunicacionales. Pienso yo que el gobierno tomó nota de ese déficit de los primeros 2-3 semanas, y ahora se ve más cantidad de ministros desplegados. Te doy otro por ejemplo. Ahora, lo que estamos con Maximiliano Duarte, ¿cierto?, de director de Fundación Piensa, y también con Felipe Vergara de la Universidad Andrés Bello. Ahora, Felipe, sin embargo, Maximiliano y Felipe, me interesa tu opinión acá, ¿cierto? Igual vimos hoy día, esta semana, ciertas diferencias comunicacionales entre los 3 ministros, sobre todo por el tema de la gratuidad. O sea, por una parte teníamos al ministro Quirós defendiendo la gratuidad, que iba a haber gratuidad por todas partes, cuando ya Rominot y Alvarado decían que no iba a haber gratuidad. Por eso el fin de semana, sobre todo en Estado Nacional, en TVN, le preguntaron al ministro Alvarado de estas 2 almas dentro del gabinete. ¿Ha costado manejar estas 2 alas, Felipe, o no? Cuesta, porque RN, la UDI, republicano, no siempre tienen miradas tan comunes. Están bajo un mismo alero hoy día, pero no es fácil poder consensuar estas miradas y aunarlas. Y se demuestra ahí también que hay ciertos baches comunicacionales, porque salen con comentarios o argumentaciones distintas. Pasó lo mismo con el Estrecho Magallanes. Entre la ministra, que no podía aclararlo bien el tema y que reconocía que no estaba al tanto de eso, y el ministro de Relaciones Exteriores, que le bajó la intensidad del tema diciendo que era un conflicto artificial, siendo que puede ser artificial o un error, pero igual había que plantear en ciertos puntos. Entonces hay algunos errores y ajustes, a tal nivel que hoy día vemos a la ministra vocera con un subvocero, o sea, una persona que la va acompañando permanentemente y la saca cuando es el minuto de que no tenga que hablar más. Entonces, algo hay. Ahora, estamos en una etapa de acomodo, objetivamente ya este gobierno lleva 1 mes y medio, entonces hay un proceso de adaptación. Lo que pasa es que, y esto lo conversamos antes, mucho tiempo, la luna de miel, sabíamos que no iba a durar 100 días ni medio año, iba a durar muy poco porque este gobierno empezó en enero, entonces ya uno esperaba que el 12 de marzo iba a estar todo andando perfecto, y la verdad es que es imposible que ande perfecto. No, han habido mucha problemática. Ahora, Maximiliano, ¿cuál es la visión que tenemos desde la región, cierto, sobre lo que está pasando justamente en esta manera de comunicar de parte del gobierno? Sobre todo, por ejemplo, en los problemas del día a día que tenemos en la reconstrucción local. Acá hemos visto que efectivamente tenemos un ministro que está quizás más preocupado del titular corto, cierto, de poder demostrar que sabe más que el otro. ¿Cómo has visto esa manera de comunicar por parte local de las diferentes personajes que son parte del gobierno? Mira, yo separaría ese análisis en 2 partes. Por un lado, yo diría que en la película general completa, uno podría pensar que, así como existió en su momento una agenda bastante intensa de copamiento nacional de los medios, que fue bastante exitoso, digamos, porque la misma oposición decía que no sabían por dónde analizar las políticas del gobierno porque estaban inundando de noticias y hubo una estrategia de copamiento bien intensa. Yo creo que el problema a nivel regional es más bien estratégico, más que un vocero específico. Es decir, no noto yo una estrategia similar de copamiento de los medios regionales. Si uno revisa la prensa local de las últimas 3 semanas, casi todo ha girado en torno al fallido nombramiento de Ceremis, ¿no? Claro. Lo que fue, por ejemplo, lo del delegado presidencial, que tenía una deuda de 40 millones del CAE, el ministro del Trabajo, lo que fue la renuncia del ministro de Salud.
algunos problemas también con el ministro de Seguridad en su momento. El Ceremi, de los Ceremi. Yo diría que Ceremi. en las últimas semanas esa ha sido la agenda y creo que hace más falta hablar de proyectos regionales. Ahora bien, yendo a la reconstrucción, quizás todo se ha volcado precisamente a ese punto porque el único ministro que está desplegado periódicamente en terreno acá en esta zona es el ministro Iván Poduje, que cada 15 días viaja a hacer seguimiento de la reconstrucción. Yo diría que ahí es bastante curioso, estamos hablando delante de las encuestas, y ojo, creo que ustedes solamente están hablando de la Criteria, ¿no? Tenemos Criteria, Pulso Ciudadano y CADEM. Ya, porque hay dos encuestas donde curiosamente la aprobación presidencial subió 2 puntos de esta semana. O sea, subió en CADEM y subió en Criteria. Y yo no sé si hablaron de eso delante, pero también ahí uno puede ver que no todas las encuestas también están apuntando al mismo fenómeno con la misma intensidad. De hecho, yo te diría que hoy día en el Palacio de Gobierno se ve como una buena noticia que en 2 de 3 encuestas la aprobación presidencial subió 2 puntos. En una 3 incluso, en CADEM. ¿Y por qué hablo de otras encuestas a nivel regional y del ministro Iván Poduje? Porque si uno ve cuáles son los ministros mejor evaluados, Poduje está en el top 3. Entonces, claro, cuando uno ve lo que es el estilo de Iván Poduje... Pero también la misma encuesta CADEM me muestra a Macarena Ripamonti como una de las líderes de los municipios en Chile. Entonces, por eso digo, no, o sea... Pero a ver, Jorge, ojo, es distinta la muestra. Si tú quieres evaluar realmente la popularidad de una autoridad local, yo creo que lo mejor es tener una muestra representativa, y idealmente aleatoria, de personas que vivan en esa comuna. Porque si tú haces una encuesta a nivel comunal por autoridades comunales y una nacional por autoridad comunal, hay una distorsión ahí de la opinión. Es que por eso lo mismo, bajo ese mismo análisis, Maximiliano, te digo lo realmente, o sea, por supuesto, Iván Poduje puede tener buena adhesión a lo mejor en La Serena, en Coquimbo o en Puerto Montt o en Temuco, donde no hay problemas, donde se necesita un ministro de vivienda, pero veamos cuál es la popularidad del mismo ministro Poduje en Viña del Mar o a lo mejor en la zona de los incendios del sur. Por eso digo, creo que es un poco injusta esa muestra, digamos. No, o sea, por eso, pero no, lo injusto es medir a un alcalde con una muestra nacional y tratar de medir a una autoridad nacional solamente con una muestra local. Totalmente. Pero yo recojo el punto de que es importante saber cómo se mide la gestión del ministro Poduje en la región. Exacto. Y nosotros, bueno, te adelanto también, Jorge, que nosotros estamos haciendo esa encuesta. Perfecto. Y va a ser aleatoria representativa. Van a ser 1.650 casos presenciales y vamos a evaluar la gestión del ministro Poduje en la región. Pero a lo que voy es que pienso que comunicacionalmente lo que está haciendo Poduje, que es un poco escaparse de lo que es la instrucción de la SECOM, porque Poduje va por la suya, si lo decimos en términos coloquiales, creo que ha traído más rédito que problemas. Y de hecho yo creo que muchos piensan que lo que debiesen hacer el resto de los ministros sectoriales es una estrategia parecida, donde ellos tengan que ocupar su propia agenda y tener más, más protagonismo, porque de esa manera tú también puedes restarle un poco el costo a la concentración de la vocería en la vocera. O sea, tú alivias un poco la carga en la vocera y que los ministros... Bueno, y sobre todo cuando vemos las falencias de la vocera por Maximiliano. Estamos claros que la vocera no tiene la capacidad para manejar los temas, ¿o no? No sé si, no sabría decirte si no tienen las capacidades para manejar los temas de manera tan categórica. Naturalmente una vocera no puede ser experta en políticas públicas sectoriales, si no estaríamos hablando de una especie de supraministro. Pero equivocarse en una falta de ortografía, no reconocer si el estrecho Magallanes es parte de Chile, decir que en Europa el barril de petróleo llega a 2 euros, ¿no es no manejar los temas? Es que mira, yo creo que el tema de la falta de ortografía en una publicación de la ministra, yo no creo que la ministra vise la publicación en redes sociales. O sea, si que tuviésemos la ministra de la CGGOV visando la publicación en redes sociales, ahí sí que tendríamos un problema de diseño. Pero es la líder de un equipo. Sí, yo también soy el líder de un equipo, Jorge, y tampoco puedo visar todo lo que se publica en mis redes sociales. Y yo te aseguro, Jorge, que si nosotros vemos las publicaciones de Pura Noticia, vamos a encontrar alguna falta ortográfica. Totalmente de acuerdo, pero no se trata del punto final, estamos hablando de las capacidades de una vocera. O sea, tú dices que la vocera, Mara Sadini, tiene las capacidades para ser vocera. Tenemos que estar tranquilos como país que ella informa bien. No lo sabemos. Yo creo que es muy pronto para saber si es la persona indicada o no para llevar esa vocería, que ha tenido problemas comunicacionales naturalmente, y eso ha sido bastante evidente. Así partí esta intervención, de hecho. Pero de ahí a decir que no tiene las capacidades comunicacionales, no lo sé todavía. Creo que falta que decante un poco el escenario político como para poder tomar esa decisión. Pero si tú me preguntas hoy en día que hay que hacer un cambio de gabinete,
y cambiar a un ministro del comité político. Bueno, el mismo ministro Alvarado dice que no. Felipe, ¿cuál es la visión, claro, la visión sobre un cambio de gabinete? Yo creo que, aunque esté equivocado la ministra Mara Sadini y estén equivocados muchos otros ministros, efectivamente hacer un cambio de gabinete a menos de 6 meses de haber partido es dispararse en los pies, ¿no? Sí, no es el minuto para nada. Todavía hay que darle un tiempo de ajuste. Creo que Mara no ha andado a la altura, más allá de que ella no es la encargada de los comunicados, sí es el responsable, así que igual le va a pegar a ella, ¿no? O sea, si hay una falta de ortografía en Pura Noticia, te va a golpear a ti, no le va a golpear al periodista. Entonces es la cara visible de todas maneras. Y es una vocera que cada día tiene menos vocería, eso también es importante. O sea, comparativamente con Camila Vallejo, que la veíamos todos los días hablando de distintos temas, en el caso de Sedini no la vemos todos los días y no la vemos hablando de distintos temas, y obviamente no tienen que manejarlos todos al dedillo, pero tienen que tener la capacidad de tirar la pelota para el córner de manera eficiente, y eso hasta ahora no lo ha hecho. Y sobre el perfil de Poduje, claro, él se ha desmarcado un poco, pero es riesgoso, creo yo, porque es un perfil tremendamente confrontacional, y la confrontación después de un tiempo agota, cansa, y no sé si da los réditos que se espera. Y hoy día lo que yo he visto de Poduje es enfrascarse en conflictos con los pobladores de manera permanente, y eso, claro, es visible, es atractivo. Y lo que es preocupante del ministro es justamente cómo transgiversa las cosas, y inclusive podríamos decir que falta la verdad. O sea, el mismo tema de las casas reconstruidas, que tienen que ser demolidas según él, que hay un informe que lo dice cuando el informe no lo dice. Cuando, por ejemplo, viene con la misma Mara Sedini hace más de un mes atrás, dice: en 15 días voy a eliminar los inhábiles de la región de Valparaíso o de Viña del Mar. Han pasado más de un mes, siguen habiendo inhábiles. Cuando dice que en diciembre va a tener construidas 800 casas, es peligroso el mensaje, digamos. Yo creo que comunicacionalmente, ahora, claro, tiene rédito, tiene una barra fuerte. ¿Cómo? Eso solo le pega a Valparaíso, pero el resto del país cree que le cae la estación del descueve. Exacto. Porque no tiene el día a día. O sea, cuando Maximiliano saque la encuesta, yo quiero verla, sería fantástico. Porque lo que ve el país a veces es distinto a lo que se ve en una zona, que es la zona clave. Y recordemos que él comprometió que en 1 año y medio, creo que era, ¿no? Un año, 15 meses. En 1 año 15 meses. 15 meses tenía la construcción hecha de X casa. Veamos qué pasa cuando se cumpla ese piso, porque si está demoliendo lo que se ha construido, más allá de que habría que ver ahí la veracidad de lo planteado, puede enfrascarse con medios de comunicación, más allá de que es Pura Noticia en este minuto, pero con cualquier medio de comunicación. Para quienes somos periodistas, esa es una ganancia de corto plazo, no es visibilidad, pero es confrontación. Y la confrontación en un país que está bastante confrontado no es rentable, ¿ya? Mediáticamente puede serlo, pero también muy acotado. Es como la escuela, Maximiliano, es como la escuela sin filtro, porque todo aparece en, o sea, Poduje pasó por Sin Filtro, Escuela Sin Filtro, Mara Sedini Sin Filtro. Es como una mala escuela para uno lo ve. Camila Flores Sin Filtro, ¿o no? Sí, o sea, a ver, yo pienso que es curioso como lo mencionas tú, como Escuela Sin Filtro, como que al final replican en el mismo estilo en una posición más institucional. Sí, yo creo que ese estilo quizás funciona más a nivel parlamentario que a nivel de ejecutivo, el estilo Sin Filtro, porque el estilo parlamentario está muy enfocado hoy en día en la cuña. De hecho, no sé si te has fijado tú en el hemiciclo, hoy día, aparte de todo tener el micrófono que está en el puesto de los diputados, todos tienen un micrófono personal. ¿Por qué? Porque lo que importa es la cuña del minuto y medio. O sea, al final lo que hace el parlamentario se estudia una cuña de 1 minuto y con eso va al hemiciclo, lo replica y hace el extracto pequeño. Yo creo que en eso el estilo Sin Filtro quizás podría ser buena escuela, viéndolo en esos términos, pero claramente cuando uno requiere una mirada de Estado, en una vocería a nivel nacional, donde lo que está en juego no es la reputación personal, sino más bien la reputación del gobierno y finalmente la reputación del presidente también, porque lo que habla Poduje, lo que habla el resto de los ministros no repercute en ellos, sino que repercute en la aprobación del gobierno y del presidente. Exacto. Claro que parece mucho más conflictivo. Aún así,
independiente de cuál sea el estilo, el ejemplo que yo ponía respecto de Poduje es que parece ser uno de los pocos ministros desplegados. Por ejemplo, yo no he escuchado mucho a la ministra de Salud, por ponerte un ejemplo de un ministro que suele tener mayor protagonismo, siendo que ahora estamos también en una campaña de vacunación masiva. Creo que de a poco se ha ido soltando también la ministra de Desarrollo Social y cada vez que los ministros se van soltando creo que muestran que tienen habilidades para compensar la debilidad comunicacional de la CGGOV. Estoy de acuerdo en que hay debilidades comunicacionales. Ahora, sin perjuicio de que haya debilidades comunicacionales, una cosa muy distinta es saber si es que se requiere un cambio de timón tan brusco a un mes y 15 días. Pero pienso yo que justamente ese despliegue comunicacional, Poduje en su estilo, habrá otro que tendrá un estilo distinto, es importante que los ministros sectoriales se desplieguen, que tengan mayor protagonismo, y si con el tiempo se desgasta ese capital político que tienen los ministros, bueno, ahí tiene mayor sentido justamente que sean fusibles. Claro, porque en algún momento si es que el ministro Poduje en 5 meses más sigue ocurriendo que hay un estilo más confrontacional y eso empieza a repercutir también en la aprobación presidencial, bueno, yo creo que la salida es bastante clara, ¿no? Se le pide la renuncia. Pero a lo mejor ese estilo confrontacional, y Felipe, ayúdame también acá, es lo que ayuda al gobierno. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Boric? Durante todo su periodo, Boric nunca bajó del 30% de aprobación, nunca lo bajó, porque tenía su barra fuerte. Y quizá lo más probable que la barra brava de los republicanos, de la ultraderecha, que está representada muy bien en personajes como Poduje, uno escucha hablar a Poduje y atrás ve como los Minions, una barra que aplaude, que es la barra del 20-25% que ha tenido republicanos siempre, lo que no quiere decir que traspase ese tema, porque yo creo que hoy día lo que tiene que encantar un gobierno, sobre todo como el de José Antonio Kast, que tuvo el apoyo de la UDI, de Renovación, de Amarillo, de Demócratas para una segunda vuelta, es justamente representar a esta centro derecha y no quedarse con la barra de la ultraderecha, ¿o no, Felipe? Sí, debería ampliar ahí el espectro, pero las acciones que está teniendo no necesariamente van en esa línea. El gobierno mantiene un formato, que es el formato republicano, que no le hace mucho eco a sectores de RN y de Populi, por ejemplo. Y además hay un punto acá que en el gobierno pasado hubo en algunos minutos también, pero que es sensible, y es el punto de vista económico. Acá el alza de la benzina, el alza del gas, el eventual alza de la luz en julio, le va a pegar a un gobierno y va a bajar en su popularidad. Uno perdona muchas cosas cuando la economía está doméstica está bien, pero cuando la doméstica no está bien, golpea, y acá le va a golpear, y las medidas que se están haciendo no van en línea para subsanar en parte lo que es el bolsillo de parte importante de los chilenos, muchos de ellos que votaron por Kast, y cuando te llega y no te alcanza, eso va a repercutir, eso de todas maneras. Por eso uno le sorprende el alza de benzina que hubo en marzo, porque en el fondo era echarse al hombro, al tiro, el escaso capital político que pudiese haber. Entonces hay un punto que lo hace muy sensible, y uno llega después y no sería extrañar que Kast llegue al 20-25%, que es el voto duro que sacó en primera vuelta. Para cerrar, exactamente, porque recordemos que nos sacó más allá de un 25. Bueno, y para cerrar esta conversación, una de las cosas que me llama la atención, Maximiliano, Felipe, Maxi, ¿cierto? Es que este famoso proyecto de la reconstrucción o ley miscelánea que presentó el gobierno, yo pensé que iba a ser más rápido. Se espera recién que en septiembre está aprobado. Yo pensé, el ministro Quirós habla de julio, o junio o julio, pero es bastante imposible por el proceso y la conversación y la discusión que se tiene que dar, no solamente en la Comisión de Hacienda, se espera que se abra a otras comisiones, después tiene que pasar a la Cámara y de ahí al Senado. Es lento el proceso. ¿Tendremos la paciencia de Chile esperar 4 o 5 meses más? Por ejemplo, en el sector inmobiliario, que todavía está en duda la rebaja del IVA. Sí, mira, yo creo que ese es un proyecto bien engorroso porque son más de 40 medidas y no solamente está el trámite legislativo en la Cámara, donde tú también tienes que sumar la más que probable conformación de comisiones mixtas, sino también tú tienes que pensar que va a haber una discusión también importante ante el Tribunal Constitucional, porque ya se ha dejado entrever que todos estos proyectos, al tratarse de una ley que abarca tantos temas, de ahí que tenga el nombre de ley miscelánea, hay una discusión respecto a si todo tiene que pasar por la Comisión de Hacienda o algunos
algunas partes del proyecto deban pasar por distintas comisiones temáticas. Entonces vamos a estar bastante de tiempo entrampados en cuestiones administrativas antes de comenzar a tramitar la ley. Y va a haber un trabajo prelegislativo importante. Yo no tengo ninguna duda de que en general se va a aprobar la ley, es decir, se va a discutir. Digamos que cuando se aprueba en general, simplemente se vota si que se está de acuerdo con la idea matriz, y eso recién para dar el vamos para comenzar la tramitación. Pero en particular, yo creo que nos vamos a quedar entrampados varios meses y no veo posible que esta ley salga despachada antes de agosto, ¿no? Imagínate, harto tiempo, ¿cierto, Felipe? Yo pensé que iba a ser más rápido. Es que es complejo, que es una ley que mezcla muchas cosas. Hay algunas en las que la oposición puede estar de acuerdo, quizás como el descuento al IVA de la vivienda, pero como ese va asociado a la rebaja de impuestos a las grandes empresas o a modificaciones en las contribuciones, chuta, si apruebo termino aprobando todo. Eso es lo que le decía, porque uno hacía proyectos distintos, que posiblemente varios de esos habrían pasado mucho más rápido, pero esto es un curanto, acá hay de todo. Entonces, eso hace que no sea fácil la aprobación, y ahí vamos a ver la muñeca y la capacidad de negociación que hay en el Parlamento, y cómo los sin filtro que hay en el Parlamento se aprovechan de esto. Es horroroso, pero uno espera que no pase, pero lamentablemente de aquí van a salir una cantidad de cuñas que van a ser tremendamente sabrosas. Bueno, de la izquierda ahí los marucheris se están pasando, o sea, ahí se están haciendo un festejo a la izquierda. Pero bueno, Felipe, Maximiliano, muchas gracias por este contacto, ¿cierto? Esperamos seguir avanzando en estos análisis y gracias por estar conectado por puranoticia.cl. Gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias, Felipe. Chao. Bueno, Maximiliano Duarte, ¿cierto? Director ejecutivo de Fundación Piensa. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Conversando de la contingencia política, las encuestas, unas que suben, otras que bajan, ¿cierto? Lo que está pasando políticamente y sobre todo esta ley miscelánea, esta ley de emergencia, de reconstrucción. Primero, todavía no entra al Congreso, no sabemos si va a ingresar esta semana y pensamos que iba a ser más rápida. No, es lenta, puede estar hasta agosto, hasta septiembre. Todo lento. Todo lento. Lo que único que no es lento es puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan en puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.